a poder pertenecer nunca. No compartía con nadie que era gay, que tenía HIV. Una vez me arrepentí de haber salido de Senegal. Perdí los brazos en un accidente de subte. Como, te quisiste matar, sos un suicidio y demás. Después que se llevaron a mis padres, me llevaron a mí a una cárcel de mujeres que la regenteaban monjas. Era el dolor, la droga y yo. Dejé de hacer o de sentir cosas por complacer a los demás. Hasta mentirme a mí mismo. Y me invisibilicé. ¿Por qué tardé tanto tiempo en hablar? Ya está. Yo no puedo vivir así. Realmente a mí el arte me salvó. Y me propuse abrazarme y perdonarme por haberme hecho sufrir tanto. Pero yo elijo esta vida. No voy a dejar de ser tu hija porque me gusten las mujeres. No podemos negar lo que está presente en nuestras vidas. Estamos, las personas con discapacidad estamos, las diferencias están. La vida no es tan seria o tan dramática como nos hacen creer. Hacelo, boludo, si no soy cuándo. Hago con lo que tengo. Y lo que tengo creo que es muchísimo. Y hoy por hoy no tener brazos sin duda es una aventura. Me di cuenta que el lugar de pertenencia no está afuera. Está en uno, está en mí. Que yo me voy a ir a comer el mundo. Cuando digo todos, es todos. Nosotros, ustedes, que compartimos este mundo. Porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Mi nombre es Ignacio Trujillo, me dicen Nacho. Digamos, desde lo académico soy licenciado en comunicación, coach ontológico, biodecodificador, un gran buscador de aprendizajes. Y sobre todo creo que soy un artista, en el sentido de poner la mirada del arte al servicio de los demás, para sanar. Y creo que lo que hace tantos años me dedico a esto es seguir enamorado de hacer artesanalmente un espacio de encuentro con otros para que ambos nos sanemos, nos fortalezcamos y estemos mejor. Esa podría ser la forma de definirme, por así decirlo, aunque es bastante difícil de definirme hoy. Bueno, mi camino para llegar al mundo del coaching ontológico fue hermoso y como todo, producto de empezar a buscar de cómo sanar mis heridas. Yo era un chico que estudiaba teatro con Carlos Gandolfo, quien era mi profesor y fue mi maestro de vida y me acompañó muchos años. Y me acuerdo que en esa época me recomendó que hiciera unos entrenamientos de desarrollo personal, que eran de entrenamientos de niveles, con lo cual él lo que me decía yo iba y lo hacía, ¿no? Si me decía que hiciera la vertical desnudo en el obelisco, lo hacía. Entonces hice esos entrenamientos que me hicieron muy bien, fueron como un gran despertar para mí. Y ahí conocí un montón de personas, entre ellas Sofía García Arbeleche, que habían estudiado o estaban estudiando coaching. En cuanto terminé los entrenamientos, al año siguiente, en el año 1996, hace ya 27 años, comencé a estudiar el programa de coaching. Y eso para mí fue como un momento bisagra en la vida, porque si bien ya venía en una etapa de mucha búsqueda, fue encontrar las bases y las herramientas como para desde ahí poder empezar a hacer para otros. Pensá que en la época que estudié coaching no existía WhatsApp, no había redes sociales, era otro mundo. Sin embargo, creo que hay una pregunta que sigue existiendo hoy, ¿no? Después de 20 y pico años de formar coaches, que es ¿para qué
hago esto? ¿Para qué estudio esto? Y yo creo que esa pregunta que me hice en el año 96, que era otro mundo al de hoy, sigue estando en las personas que buscan estudiar coaching hoy. ¿Para qué? Y para mí ese para qué va por dos lados. Uno, la parte personal, ¿no? Para sanarme, para estar mejor, para trascenderme, para encontrar mi misión. Y la otra, que creo que es la que hace que lo hace tan interesante y rico a este mundo del coaching y a la comunidad de coaches, que es para poder asistir a otros, para poder ayudar a otros, para dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontré. Y yo creo que eso hoy sigue intacto. Por eso en un mundo donde va cambiando tanto y hay tanta variedad en relación con el coaching, muchas de esas cosas buenas y otras no tanto, no hay que perder de vista eso. Que quienes estamos en este lugar, en esta comunidad y quienes se van sumando, es importante nunca dejar de escucharnos el para qué hice o hago esta formación. ¿Para qué quiero tener estas herramientas? Y yo creo que desde el año 96 hasta ahora, eso sigue intacto en mí. Es como ese niño que sigue conectado con el disfrute de ver a alguien que trasciende sus límites y empieza a vivir mejor. ¿Por qué elegís el segmento de la inclusión? ¿Y por qué te llevó luego a generar este documental? El tema de la inclusión y la diversidad es y ha sido importante para mí y es lo que me ha llevado a hacer el documental Pertenecer. Creo que porque mi herida comienza ahí. Yo soy un chico, y digo chico porque me estoy yendo a los inicios, ¿no? Por más que no soy un viejito, me conecto con ese chico de 18 o 20 años, ¿no? Siempre fui un chico de mucha facilidad de sonrisa y eso muchas veces me llevó a ocultar el sufrimiento, ¿no? Porque aprendí a ser la alegría del hogar, el chico adecuado, bueno, que siempre hace lo que se espera. Y eso sostenido tantos años hizo que me entrenara en ser muy bueno para escuchar lo que se esperaba de mí, pero me hice muy malo, por así decirlo, en escuchar lo que necesitaba yo. En ese aprendizaje, por querer ser querido, es que empecé a crecer y empezaron a aparecer los maestros. El primer maestro fue cuando me mandaron al colegio secundario, al liceo militar, estamos hablando de década del 80, ¿no? Hace muchos años atrás. Recién terminaba la dictadura en la Argentina y yo con 13 años me encontré en un secundario con educación militar y no dije que no porque había ido mi papá, había ido mi hermano y cómo no iba a ir yo. Yo creo que si hubiera dicho que no quería ir, me hubieran dicho ok, pero era tan fuerte para mí el cumplir el mandato que nunca dije no quiero. Y estuve 5 años pupilo en un lugar de educación militar donde yo era un chico que le encantaba el arte y venía de un colegio donde tenía otros modos. Para mí fue un shock muy grande. Durante esos 5 años yo desarrollé una mirada que después con los años me di cuenta que era la misma que desarrollan los presos, que es, yo estaba cuando venía al recreo en un patio al aire libre, yo miraba al cielo y imaginaba donde estaba el cielo arriba mío, 1 kilómetro hacia adelante y me quedaba mirando el espacio de cielo libre. Eso es lo que le pasa a muchos de los presos, que es añorar la libertad. Y yo durante 5 años tuve esa vivencia, sin ser consciente, de sentirme preso. Cuando terminaron esos 5 años, me juré que nunca más iba a hacer lo que no quisiera hacer. Y ahí empezaron los nuevos maestros, porque me encontré siendo un chico todavía muy necesitado de ser querido y ser aprobado, y entonces lo que se esperaba para un chico de 18, 19 años era que estuviera con una noviecita y que empezara a salir. Y eso hice, estuve con varias noviecitas porque era lo que se esperaba de mí, pero yo me daba cuenta que a mí me atraían los chicos, las personas de mi mismo sexo. Entonces, nuevamente ahí entré en una encrucijada. ¿Qué hago? ¿Me ocupo de satisfacer a los demás o me ocupo de ir por mi propio camino? En ese momento todavía no tenía la claridad como para ir
por mi propio camino y el camino de mi corazón. Con lo cual estuve varios años estando en un doble juego, ¿no? De mostrarme una forma y de sentir de otra. Fueron pasando los años y cuando tendría unos 20, más o menos 20, 21 años, se me ocurre hacerme un análisis de HIV, simplemente porque estaba muy en boga el tema, dando por seguro de que me iba a dar negativo, pero no, me dio positivo. En ese momento para mí fueron como las torres gemelas que caen, ¿no? O sea, el mundo se me derrumbó, porque estamos hablando fin de los 80, principio de los 90, se relacionaba HIV a SIDA igual muerte. Con lo cual yo me compré eso. Y de repente un chico de 21 años, que no es el hombre que soy hoy con los recursos internos que tengo hoy, me habían dado la noticia de que en un par de años me moría. O sea, yo lo tomé así. A mí fue tremendo y fue tan fuerte que me quedé en shock y no supe y no pude hacer nada. Y por años, estoy hablando de unos 2 años, lo viví en silencio y en soledad. Solamente lo compartí con quien era mi psicóloga de aquel entonces, que ya falleció, Nora, que fue un ángel en mi camino. Pero durante 2 años viví lo que es sentir algo que te duele y te pesa en soledad, sin ayuda. Y ese aprendizaje para mí fue muy fuerte, porque me di cuenta que el camino de la sanación siempre está en el contacto, nunca está en la represión. Los 2 años que estuve en soledad y en silencio, lo único que se acrecentó fue mi sufrimiento. A partir de ahí empezó, yo diría, una nueva etapa de mi vida. Si no hubiera sido por la búsqueda de una sexualidad que no era la habitual, y más aún en esa época, y después cómo mantenerme sano por el HIV, no hubiera llegado a hacer trabajos de desarrollo personal, no hubiera llegado a esos entrenamientos que hice de liderazgo y no hubiera llegado al coaching ontológico. Entonces, a partir de que empezó el mundo del coaching me di cuenta que me interesaba poder dar aquello que yo no recibí cuando me sentí solo, perdido, desorientado, no legitimado o no reconocido. Por eso es que el mundo de la inclusión y la diversidad es algo que me apasiona tanto al día de hoy, porque tiene que ver con mi herida. Y poder trabajar en hacer que las heridas de otros se sanen y se curen mucho más fácil y más rápido que las mías, eso a mí le da mucho sentido. En este transitar, en este momento que te encuentras, ¿cómo haces tú, te confrontas contigo al cambio? ¿Cómo empieza a surgir toda esa transformación de Ignacio Trujillo? El camino de la transformación fue gradual, porque a lo mejor vos me estás escuchando y pensás, wow, todo esto que cuenta y no llora o no se emociona. Uy, sí, he llorado mucho, me he emocionado mucho y hace muchos años que hablo esto o que cuento esto. Entonces lo que va ocurriendo es que esa herida, como pasa con la piel, cuando la piel se corta y hay una herida, al principio está a flor de piel y duele. Después se va cicatrizando y si la toco duele un poquito. Pero si la sigo curando, después llega un momento que lo que se ve es solo una cicatriz, ¿no? Y la ambivalencia poética de una cicatriz es que me recuerda que dolió, pero me muestra que lo trascendí. Y a mí eso es lo que me encanta de conectar con los seres humanos. Ver a alguien la belleza del que sufrió y lo trascendió. Yo a eso le llamo la herida sanadora. Y ese proceso de ese chiquito que estuvo encerrado en el liceo militar, que después no sabía qué hacer con su sexualidad o con el HIV, a este hombre que soy hoy, fue todo un proceso de ir sanando mis heridas una y otra vez, de tener muchas conversaciones conmigo, con mis padres, con mi pareja, con los amigos,
muchos años. Y creo que para mí el mensaje más importante es que es posible. Aquello que hoy puede parecer un mundo que se te derriba, que es demasiado grande para traspasar, es posible traspasarlo, salir fortalecido de eso y hacer de eso una causa. Eso es lo que a mí me ha motivado a hace tantos años formar a coaches, a hacer el documental Pertenecer, que si Dios quiere en unos meses ya va a estar accesible para que lo vea todo el mundo. Y es lo que hace que al día de hoy siga disfrutando como loco de hacer coaching, tanto a personas como a grupos, porque cada vez que sana uno, sanamos todos. No hay diferencia, estamos todos involucrados. Entonces, ese proceso de la herida sanadora es poder poner la herida a disposición, pero ya no duele, ya es un trampolín para espacios mucho más grandes, tanto para mí como para otros. Y Nacho, voy a ir a una pregunta más en profundidad acerca del documental, y fue una de las preguntas que nos trajiste, es ¿cómo aparece el coaching ontológico en tu documental? En mi documental Pertenecer, que amo mucho porque es como un hijo que todavía no salió a la luz, pero ya está. El coaching ontológico se respira permanentemente en todo. Primero porque las entrevistas son 7 historias, de las cuales una de ellas es la mía. Las preguntas están hechas en un lugar para que aflore la mirada de quien cuenta y que quien escucha aprenda de su mirada, no solo de su historia, sino de cómo mira su historia. Y eso del observador tiene que ver con el coaching ontológico. Y sobre todo, a mí me interesó buscar personas que pudieran contar diferentes situaciones donde no se sintieron parte del statu quo por diferentes razones y cómo pudieron trascender eso y encontrar su propio lugar. El común denominador de todas esas personas es que no están en un lugar ni de víctima, ni de resentimiento, ni de reproche, sino de responsabilidad en el sentido de me hago cargo de todo lo que depende de mí para mejorar mi vida y la de otros. Y a partir de ahí aparece una paz y una plenitud que es hermoso de ver y de escuchar, porque son personas muy diferentes, de distintas edades, distintos géneros, colores de piel, sexualidades. Por eso es que amo la diversidad y la inclusión. Así como ocurre con el medio ambiente, ¿no? La biodiversidad significa que para que el medio ambiente se mantenga vivo, tiene que sostenerse la biodiversidad. Porque si empezamos a matar diferentes plantas, animales y demás, en vez de haber una biodiversidad, va a haber poco. Entonces eso no va a garantizar la vida en el planeta. Lo mismo ocurre en la vida humana. Si nos ponemos en contra de la diversidad y de la inclusión, atenta contra la vida de todos. Por eso voy a expoliar, por así decirlo, una de las frases con las que termino en el documental, pero que es muy gráfica, ¿no? Que es: la exclusión enferma, la inclusión sana. Por eso es que el mundo del coaching está en el documental y en todo lo que hago, porque es no solo trabajar en el observador que cada uno es, sino cómo potenciar en la diversidad que somos, que tu individualidad sea única, que tu rareza sea hermosa. Escuchándote, Ignacio, en todo este andar de la inclusión, yo digo que parte de nuestra ocupación como federación en este momento es lo que para nosotros y para una gran comunidad es la inclusión, ¿no? Porque siento que se ha puesto como muy de moda y al final la persona como que no está profundizando bien qué es la inclusión, y sobre todo que siento que el mensaje es que todo el mundo me tiene que aceptar porque sí, si no yo no soy feliz. Y eso me ocupa. Pero digo, wow, a obligar al mundo que me acepte porque si no, no soy feliz, eso me ocupa. Entonces, yo quisiera preguntarle a Ignacio Trujillo, ¿qué es la inclusión para ti?
Genial, me encanta y puedo aclarar esto. Buenísimo. La inclusión para mí no significa que todo el mundo me tiene que querer, que todos me tienen que aceptar y tienen que estar encantados de que les guste como soy, porque eso no va a ocurrir. Hay personas a las que no le vamos a gustar, no nos van a elegir para su vida y no van a querer ser nuestros amigos. Y está perfecto que así sea. La inclusión tiene que ver con poder reconocernos y aceptarnos en nuestras diferencias. Eso no significa que a mí me guste como vos seas. Puede que yo no te elija, pero yo te respeto como humano y como persona, más allá de que te elija o no como pareja, como amigo, como maestro. La inclusión tiene que ver con aprender a respetarnos, sobre todo en nuestras diferencias, en lo que no estamos de acuerdo. Y esto aplica para todo, porque a veces se relaciona inclusión y diversidad con un área en particular, con sexualidad, con capacidades diferentes. No, es todo. Sexualidad, capacidades diferentes, colores de piel, nacionalidades, edad. Es decir, no rechazar al diferente a mí simplemente por diferente, sino el desafío es, ¿y si quien es distinto a mí, en vez de ser una amenaza, sea una oportunidad para crecer? ¿Y si en vez de darme miedo, me inspira? Yo creo que esto aplica sobre todo en estos momentos que estamos de tantas diferencias políticas en el mundo, ¿no? Donde hay bandos y enseguida nos apuramos por estar en un bando o en el otro. Y creo que el desafío no es apurarse por estar en un bando o en el otro, sino como unir ambos lados. Por lo menos a mí eso es lo que siempre me atrajo, ¿no? Entonces la inclusión no es querer esforzarse o pretender que todos nos quieran o querer a todos por igual, porque eso no es natural, sino es poder darle al otro el espacio que se merece tanto como me merezco yo. ¿Cómo ves vos el tema de la inclusión? ¿Cómo lo ves vos hoy en día? Es decir, estamos viviendo un momento en donde hay tantas generaciones juntas que convivimos en el mismo espacio, ¿verdad? Y ya que tenés tanta experiencia en el tema, ¿cómo lo ves? Es decir, las generaciones nuevas, ¿cómo lo están llevando quizás con respecto a los demás? ¿Tenemos avances? ¿Estamos llegando a un consenso o no? En el mundo maravilloso y complejo en el que vivimos, la inclusión yo la veo muy compleja también. No tengo una mirada lineal por igual en todos los ámbitos. No es lo mismo el mundo de la inclusión en una gran ciudad que en un pueblo, en una ciudad alejada. No es lo mismo la inclusión en generaciones de más edad, donde a lo mejor las maneras eran de una sola forma y no se cuestionaban. No es lo mismo la inclusión en las generaciones nuevas. Y también la inclusión, como decía antes, depende en qué ámbito nos referimos, ¿no? Si es la inclusión en cuanto a discapacidades o capacidades diferentes, sexualidades, colores de piel, nacionalidades, género, etario, edades, ¿no? Hay muchas formas de discriminar o incluir. Y yo lo veo al día de hoy en sesiones de coaching individual, que por un lado hay generaciones nuevas donde realmente miran totalmente distinto. Pero si de repente yo pertenezco por la familia o por el espacio social o cultural a un mundo donde la mirada sigue siendo muy tradicional y muy cerrada, puedo seguir viviéndolo como hace 40 o 50 años atrás. Entonces, creo que hay un enorme crecimiento en el mundo de la inclusión y la diversidad porque los medios muestran espacios que antes no mostraban, lo cual no es poco. Pero creo que hay muchísimo todavía para seguir haciendo. En el documental hay una chica que en un momento cuenta, ella es hija de descendientes de quechuas, ¿no? De personas que nacieron en Perú y se vinieron a vivir a la Argentina. Y ella cuenta que cuando era chiquita y veía las novelas, las telenovelas,
veía que las protagonistas, todas eran chicas de pieles blancas, con pelos claros, y que ella no se sentía representada. Y entonces en un momento ella dice, vivir sin representación es muy doloroso. Y yo dije, wow, eso a mí también me pasó. Porque yo nunca veía dos chicos que se amaban en una novela. Claro, hoy sí lo vemos, pero hace 40 años no. Entonces, la inclusión en ese sentido ha ganado muchísimo a través de los medios de comunicación. Pero depende de dónde vengo, en qué país vivo o a la cultura a la que pertenezco, eso me puede resultar más difícil o más fácil. Y hablando de cambios, ¿no? Porque básicamente es lo que se está produciendo constantemente en la vida de los seres humanos y como sociedad son los cambios. Y esto que planteas vos también son cambios que se vienen dando desde hace años. El paralelismo al que te llevo es entonces ahora para el lado del coaching, después de 27 años en la disciplina, ¿no? ¿Qué cambios observás vos hoy en día en el coaching ontológico? Después de 27 años de estar junto a Daniel Elfenbaum, mi compañero de vida y socio en la consultora Alas, después de estos 27 años juntos, me doy cuenta que el mundo del coaching ha cambiado, ha evolucionado muchísimo, y como todo cambio y crecimiento, trae mayores luces y mayores sombras, ¿no? Como la metáfora de un árbol, cuanto más grande es el árbol, más frutos, más frondoso es y más sombra genera. Lo que yo siento es que después de 27 años, lo que está ocurriendo es que hay de todo, porque como se puso de moda, hay escuelas muy buenas, hay otras que son un desastre. Hay personas muy profesionales y otras que son un desastre. Pero como ocurre con cualquier disciplina cuando se empieza a ser muy conocida, si lo llevamos a disciplinas tradicionales, ¿no? Como medicina o psicología, hay excelentes médicos y médicos desastrosos, hay psicólogos maravillosos y psicólogos horrorosos. Lo mismo pasa con el mundo del coaching y de los coaches. Entonces, por eso creo que haya un órgano, un organismo, una federación como la FICOP ayuda a regular que un ámbito donde pueda haber cualquier cosa empieza a estar más cuidado. Esa sería la parte oscura, entre comillas, porque yo creo que también es el desafío para que los que lo queremos seguir haciendo bien y de manera profesional estemos atentos a que esta hermosa disciplina la cuidemos y se fortalezca. Y lo que creo que sigue igual que hace 27 años es lo que decía antes, ¿no? Es las ganas de seguir formándose y formando a otros para que el mundo esté un poquito mejor y que cuando nos vayamos podamos decir, bueno, no sé si el mundo mejoró, pero en mi mundo lo dejé un poquito mejor que como lo encontré. Sabes que esto me lleva un poquito hablando específicamente del coaching y haber vivido 2 años de cierre. Me cuesta a veces contabilizarlo en mi vida, parece que me lo hubieran borrado. Siempre tengo que sumarlo todo lo que hablo 2 años, porque pareciera que me lo borraron. Pero me lleva como también a escuchar un poquito tu reflexión en el coaching y en los cambios, que si bien creo que hay una tecnología que nos ayuda ahora, nos acerca y nos lleva a esto, ¿cómo ha sido la vivencia para Ignacio en el cierre y haber tenido que hacer todo online? Y ahora que volvieron a abrir y ahora están presencial, ¿crees que realmente se sustituye esa cercanía física, energética cercana? ¿O sientes que nos podemos separar? O sea, a partir de la pandemia, en el 2020, como creo que le pasó a mucha gente, el desafío para los que vivíamos trabajando de manera presencial fue preguntarnos, ¿será posible continuar haciendo esto de manera online? Y yo me sorprendí al ver que sí era posible y que son diferentes maneras, porque un abrazo es un abrazo en persona me refiero, es un abrazo, pero
yo puedo de manera online conectar con la mirada de una persona, tener conversaciones y espacios de coaching tremendamente sanadores. Y creo que hoy en día, ya pasó la pandemia, hemos aprendido a poder hacer el programa de coaching online y actualmente existen ambos mundos simultáneamente. No es uno u otro, son dos mundos que confluyen. Los programas de coaching presencial y los programas de coaching online. La bendición del online, que yo, si no hubiera sido por la pandemia, no me hubiera detenido a mirar, es que hemos podido llegar a personas en diferentes lugares del mundo. Podemos tocar almas que antes hubiera sido imposible. Eso es maravilloso. Y lo presencial es la delicia de tocar una piel, de abrazarse, de sentir el latido. Entonces, ambos espacios son hermosos. Y creo que lo que desde el 2020 hasta ahora nos hemos ido perfeccionando es en ir logrando esa conexión de almas en el espacio online, que creíamos que no era posible y nos dimos cuenta que sí es posible y es tremenda y maravillosamente sanador. Así que hoy, viendo el diario de ayer, agradezco todo lo que inicialmente nos desbarajustó y nos dejó dados vuelta el tema de la pandemia y el online, porque hoy tenemos un espacio que tal vez si no nos hubiéramos planteado desarrollar. No, quiero hacer un full circle, quiero volver al inicio, un círculo perfecto, y preguntarte esto que vos decís, que un coach hace coaching desde sus heridas más que desde sus certezas. ¿Qué significa para vos este planteamiento? En relación con este tema de las heridas y la herida sanadora que les comentaba, yo suelo decir siempre que un coach hace coaching desde sus heridas y no desde sus certezas. ¿Y eso qué quiere decir? No significa que necesariamente tengo que estar hablando y ventilando mis dolores, ¿sí? Significa que es importante cuando esté con un otro que esté a la par, codo a codo, hombro a hombro, y no desde el lugar de yo te vengo a dar la solución, el consejo, la respuesta, porque eso es lo que abunda en el mundo de las redes sociales y creo que estamos saturados. Está lleno de mensajes y contenidos de cómo vivir la vida mejor y parecería que todos nos cuentan y tienen una vida fantástica, pero nadie habla del dolor que tiene, de la tristeza, de las hemorroides con las que estuvo la semana pasada, de lo que nos pasa a todos los seres humanos. Entonces yo creo que tiene que ver con conquistar un espacio de simpleza y humildad. Y los recursos que ganamos estudiando coaching, desde ese lugar poder hacerlo con un otro. Para mí eso es que un coach trabaje desde sus heridas y no desde sus certezas. Tener el coraje y la fortaleza de estar desde ese lugar, desde mis heridas. Porque desde las certezas es fácil. Todos hablamos de los logros, ¿no? Es como hablar del currículum. Pero desde las heridas creo que es lo que todos necesitamos. Escuchar que al otro le pasa lo mismo que a mí. Qué lindo eso, porque además viste que, yo tengo algo con el valor de la humildad, creo que es muy importante. Y por supuesto que está resaltado en el perfil del coach ontológico profesional, en nuestro código de ética, y a veces pulula eso de olvidarnos de ser humildes. Es parte de la condición humana, ¿no? Creo yo. Pero a veces nos falta un poquito mirar ese aspecto. Sí, yo creo que hay una parte bien que yo la repito mucho y es algo que aprendí obviamente de ti y de Dani, por supuesto de ustedes dos, y es que siempre la posición mía es que voy a aprender yo hoy de ti y no es que voy yo a decirte a ti, sino siempre ha sido como esa de uy, ahora con qué me vienes a regalar hoy. Y yo recuerdo mucho de Dani que bromeábamos entre todos y comenzábamos siempre los cursos y decíamos, ¿qué será lo que, nosotros, ustedes vienen a pagar acá, y siempre bromeamos, ustedes vienen a pagar y nosotros aprendemos más de ustedes que ustedes de nosotros. Entonces es muy divertido. Entonces es un punto bien, yo creo que
pero cada escuela va a tener su punto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que los distingue a ellos y tiene que ver mucho con la sencillez y con la honestidad y la claridad de aprender, ¿no? Siempre estamos en el espacio del aprendizaje. Y eso me gusta que me lo hayan enseñado y me gusta que me hayan mantenido, o sea, me he mantenido ahí, pues he tratado siempre de estar ahí, en el espacio del aprendizaje. Y eso se los agradezco. Sí, y yo creo que por eso, cuando pensé hacer el documental, era cómo poder hacer algo que trascienda a los programas de coaching, ¿no? Entonces, yo estuve dándome un tiempo para ver si el documental lo tomaba alguna plataforma así masiva, y me di cuenta que, bueno, eso no estaba ocurriendo. Entonces, si Dios quiere, en 2 meses lo voy a lanzar en YouTube, ¿sí? Y bueno, ahí ya les contaré cuando eso sea, para que también ustedes lo divulguen, ¿no? Porque lo que quiero es eso, que la gente reciba un contenido donde no se le explique el coaching ontológico, lo viva. Y mira, y nosotros siempre cerramos con 3 preguntitas que, si viste la entrevista de Sofía, sabes cuáles son, pero te las voy a hacer. Y es lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Y la primera es, ¿quién es Ignacio? ¿Quién es Ignacio? Bueno, ¿quién es Nacho, diría, no? Todos me dicen Nacho. Yo diría que Nacho es un chiquito que nunca deja de buscar alegría y amor para sí mismo y para los demás. Y sigue creyendo en que el amor es posible y un mundo mejor es posible. Aunque en el afuera se empeñen por demostrar lo contrario, sigue creyendo. Bien. ¿Y qué te apasiona, Nacho? Me apasionan muchas cosas. Me apasiona lo que hago. Amo, me divierte trabajar con personas, aunque algunos digan, ¿cómo te divierte? Sí, me divierte trabajar con el alma humana. Me resulta hermoso. Me apasiona la diversidad, me apasiona el arte, me apasiona el amor, me apasiona viajar. Me apasionan los mundos diferentes, ricos, y abrirse cada vez más y seguir aprendiendo. Y para cerrar, te pregunto, ¿qué te espera de aquí al futuro? ¿Qué me espera de aquí al futuro? Qué pregunta. La verdad que no sé. Y como vengo de tantos años de trabajar, soltar el control, soltar la ansiedad y soltar el querer todo ordenado, lo que sea que me depare el universo, aquí con mis brazos abiertos, bienvenido sea. Bravo. Bravo, bravo. Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre digo, la rueda gira y para donde tenga que parar, que sea lo que tenga que ser. Exacto, tal cual. Gracias, chicas. La verdad que un placer también para mí. No, muchísimas gracias por hacerte este tiempo para estar con nosotros. De verdad, muchas gracias. Nos vamos con el corazón lleno. Creo que con Katiuska nos vamos todas enormes, así, de color uvita las dos. Enormes, con el corazón contento. Gracias, chicas. Yo también. Me voy muy feliz. Muchas gracias. Te quiero mucho, Beso grande para las dos. Tengo esa sensación de que es y te lo dije a Katy, es una entrevista que va a llegar al corazón. Es así, esa es su especialidad. Eso es lo que quiero. Todo lo demás no importa nada. Sí.